En este lunes de la tercera semana de Pascua, una vez más somos invitados a entender y comprender las consecuencias de la resurrección de Jesús. Ya buscamos no los bienes de esta tierra, sino los del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, esperándonos y preparándonos una morada para cada uno de nosotros. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto del capítulo 6, del versículo 22 al 29. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cómo has llegado aquí?» Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Iniciábamos la segunda semana del tiempo pascual meditando respecto al significado del bautismo, en referencia siempre a la resurrección. No el rito del bautismo en sí mismo, sino sus sentidos, su contenido, porque señala y contiene lo que realiza. Ese nacer de nuevo, nacer de lo alto. Y ya terminábamos la semana pasada con el signo de la multiplicación de los panes. Juan no relata el rito de la Eucaristía en sí mismo, sino su contenido. Jesús es el pan del cielo, como vamos a ir meditando esta semana. Jesús sigue contándonos las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas del principio, porque Él ha bajado del cielo y nos quiere hacer nacer de ahí, del cielo, de arriba, y darnos el alimento propio del cielo. Esto es, su palabra, que es palabra de Dios, y su cuerpo y su sangre, porque es pan vivo. En la vida siempre podemos considerar que nos falta algo, pero la forma en que experimentamos esta carencia y la forma en que buscamos lo que nos falta marcan como una diferencia. Somos peregrinos, somos caminantes, que también tienen que atravesar el desierto de vez en cuando. Son los momentos de la vida en que el viaje se hace más fatigoso. El miedo a no lograrlo se apodera de nosotros y de repente lo releemos todo desde una perspectiva negativa y sin esperanza, desesperanzados. Las lamentaciones también surgen a menudo de la percepción de una ausencia de Dios. Parece que caminamos solos, indefensos ante los peligros de la vida. Por eso sentimos deseos de cambiar las pequeñas certezas del pasado por la posibilidad de encontrar una tierra prometida. Así es también para nosotros. Y es que no se llega a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Esta distorsión de la realidad depende muchas veces del hambre. La falta de alimento altera nuestra percepción de la realidad.
Pero la comida también es un símbolo de lo que consideramos un alimento necesario para nosotros. Muchas personas se alimentan de halagos, otras buscan afecto de forma espasmódica y otras necesitan constantemente sentirse valoradas. Por eso es muy importante preguntarnos cada uno de nosotros, ¿de qué me alimento? Para entender si efectivamente es una forma sana de gestionar mi hambre. Tal vez a través de estas preguntas descubra si he comprendido que el único alimento que verdaderamente responde a mi hambre más profunda es mi relación con Jesús, mi amistad con Él, mi convivencia con Él. En el Evangelio de Juan se puso en camino para encontrar a Jesús. Aunque las motivaciones no sean del todo sinceras, no deja de ser un punto de partida. Sin duda, habrá que purificar estas búsquedas, pero al menos se han puesto en marcha. La siguiente pregunta que hace Jesús es, de hecho, la pregunta de por qué lo buscamos. Es una pregunta bien importante y es fundamental para quienes hemos emprendido este camino espiritual. En algún momento nos enfrentamos a nuestras motivaciones. ¿Busco un Dios que satisfaga mi necesidad? ¿Busco un Dios que resuelva mis problemas? Muchas veces nuestras necesidades, a menudo sin confesadas y ocultas, prevalecen sobre el deseo de una verdadera relación con el Señor. Quizás también nosotros buscamos el pan, sin tener en cuenta que ese pan es el camino para estar con Jesús. El pan que alimentaba a las multitudes no pretendía ser el fin, sino el medio para comprender mejor quién es Jesús. Es precisamente un signo. Juan, en todo su evangelio, nunca habla de milagros, sino que entiende el milagro como signo. Lo importante es lo que señala. El pan, el don, lo que llena mi vida, me lleva a Dios solo si comprendo que la comida no es un logro, no es el fin. El pan es un don. Uno lo recibe. El pan no es una reivindicación, ni un robo, fruto de una exigencia. Solo quien se adentra en la vida con esta actitud acogedora ve en el pan un signo de la bondad y el amor de Dios. Razón de más para dejarnos habitar por Dios, que a través del Hijo entra en nosotros para darnos la vida, el amor. El verdadero pan, el que alimenta nuestro corazón, el que responde a nuestra hambre más profunda, es la misma persona de Jesús. Jesús es el don por excelencia, a quien solo estamos llamados a acoger, dejándonos alimentar como hijos queridos y amados. Contemplemos en este inicio de semana a Jesús, que quiere dar el verdadero, el auténtico sentido a nuestra vida, porque a veces el sentido y la orientación es equivocada. Nos engañamos a nosotros mismos. Busquemos sinceramente a Jesús, no por lo que nos pueda dar, sino por Él mismo.